mis hermanos, ha sido un tiempo hermoso de reflexión, de adoración, de alabanza al Señor. Verdaderamente lo que hemos cantado es una verdad tremenda que nos llena el corazón, que nos hace alabar a Dios y agradecerle por lo que ha hecho con nosotros. Yo le voy a pedir, por favor, que busquen en sus Biblias la segunda carta de Juan, la segunda carta de Juan. Tiene un solo capítulo y es muy breve. Está casi al final de su Biblia, un poquito antes de Apocalipsis y Judas. Vamos a tener un tiempo breve de oración primero. Padre nuestro Dios, te damos muchas gracias en esta hora porque nos permites escudriñar las Escrituras, tu palabra santa, Señor. Queremos y oramos para que tu Espíritu Santo en esta hora nos guíe en la reflexión de tu palabra. Y que, Señor, tu Espíritu también nos ayude y nos guíe para que esta palabra se haga carne en nuestra vida, se haga vida en nosotros cada día. Gracias, Padre. Con temor y temblor, reverente, Señor, nos dirigimos a tu palabra en el nombre de Jesús. Bien, la palabra del Señor dice así: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. La verdad que prevalece, he titulado esta meditación para hoy día de la palabra del Señor. Mire, sabe que vamos a ir avanzando un poquito la carta, es breve. Antes quiero decirle que para que contextualicemos más o menos esta carta en el tiempo que se escribió y para que pensemos cómo podemos aplicarla en nuestro tiempo también, les puedo decir que la fecha de esta carta más o menos se data en el año 90, después de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente el año 90. En ese tiempo, la iglesia cristiana, la iglesia cristiana que se encontraba en las cercanías de Éfeso, en Asia Menor, ya sufría algún tipo de persecución. Pues ya existía el culto al emperador romano en ese entonces, y también habían amenazas que traían las herejías que eran introducidas por falsos maestros. Y esto hacía peligrar la fe de los hermanos de las iglesias locales. Es así que el propósito del autor de la carta es un llamado a vivir en la verdad y amor y a saber cómo identificar y reaccionar frente a los falsos maestros. Bien, como iglesia del Señor, estamos llamados, y esto lo dijimos hace unos sábados atrás, estamos llamados a la evangelización, porque ese es el mandamiento más grande que tenemos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Estamos llamados a trabajar para que más personas conozcan a Cristo y sean transformados por el poder de su palabra. La verdadera vida cristiana se fundamenta en la verdad que prevalece por siempre. Cristo es la verdad que prevalece. Hoy, para nadie es un misterio, mi hermana, mi hermano, mi amigo, vecino, familiar que en esta hora nos escucha y nos ve. Para nadie es un misterio que la verdad hoy día como concepto general y más aún su aplicación se encuentra en una verdadera crisis. Escasea la verdad, digámoslo. Es necesariamente, y es muy imperativo también, volvernos a la fuente de la verdad. ¿Y quién es la fuente de la verdad? Por cierto, que Dios mismo y su Hijo Jesucristo, a quien en esta hora hemos adorado y alabado a través
de nuestros dichos, a través de las canciones. Esta corta carta, entonces, nos enseña hoy día, nos enseña que la verdad nos lleva a la comunión cristiana. Y eso está en estos 3 primeros versículos que acabamos de leer. El escritor se anuncia o se dirige como el anciano. La mayoría de los estudiosos, y yo también me inclino a ello también, concuerda que es el apóstol Juan el escritor de esta carta. No vamos a entrar en discusión ahí más profunda, sino que lo dejamos como el apóstol Juan escribió esta carta. 90, en el 90 de nuestra era, digámoslo así. Se hace llamar anciano y lo más probable es que sus destinatarios los conocían muy bien a él, por eso no tenía necesidad de poner su nombre. Y dice a la señora elegida. Y esto, digámoslo brevemente, en ese tiempo ya había persecución, como acabamos de decirlo, y lo más probable es que esté usando un lenguaje figurado para dirigirse a la iglesia, a algunas iglesias locales de Asia. Entonces, por eso a la señora elegida, o sea, a la iglesia que está allá en Asia. Y a sus hijos, obviamente sus hijos eran los nacidos de nuevo, los que caminaban en la verdad, los que se congregaban en las iglesias locales. Y ahí sigue diciendo a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también los que han conocido la verdad. Entonces, aquí las palabras que sobresalen, sin duda alguna, son verdad y amor. Hay un saludo aquí que manifiesta verdaderamente el amor por sus hermanos. Y los términos, como dije, verdad y amor, se repiten aquí. Mire, está en el versículo 1 dice amo, después está verdad, después nuevamente en el versículo 1 al final dice verdad otra vez, conocido la verdad. El 2, la verdad nuevamente. Y el versículo 3 está nuevamente la palabra verdad y la palabra amor. Ahí está el énfasis de esta breve carta. ¿Y qué significa esto? En este saludo ya encontramos que el anciano que tenía una cierta, digámoslo así, supervisión o autoridad, y era hermano de las iglesias, como lo dice el versículo 12, que dice que pronto iría a hablar cara a cara con ellos, el versículo 12 de esta carta. O sea, quiere decir que él visitaba las iglesias, por eso tenía cierta autoridad, no de autoritarismo, sino autoridad en cuanto a la administración y en cuanto a llevar la palabra de Dios a ellos también. Bien, esto significa, y este saludo nos da a entender también, que entre las iglesias y en las iglesias había una verdadera comunión cristiana. Y eso sí que es importante. Comunión es del griego koinonia, que hemos escuchado, muchas veces nosotros también ocupamos este término para cuando tenemos alguna reunión, digámoslo así, social, digámoslo así, decimos así, vamos a tener una koinonía. Koinonía significa comunión, estar juntos, significa participación, significa común a varias personas. Eso significa comunión, en griego, koinonía. O sea, cada creyente tiene comunión con el Padre, cada creyente tiene comunión con el Hijo, cada creyente tiene comunión con el Espíritu Santo. Y por supuesto, a consecuencia de ello, necesariamente, si está en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, tendrá comunión con sus hermanos. Esa es la comunión. Estar en comunión los unos con los otros. Entonces, digámoslo, surge algunas interrogantes. Mientras preparaba este sermón, meditaba y el Señor traía a mi corazón frases que he escuchado con mucho dolor en tanto tiempo de ser seguidor del Señor. Hay algunos que en lo personal me han dicho que no es necesario congregarse, no es necesario, como se dice, ir a la iglesia, aunque la iglesia estamos acá. Se refiere, no es necesario ir al templo a reunirse. ¿Cómo es esto posible? Que un creyente pueda decir o que diga que no es necesario congregarse,
Si el libro hebreo, especialmente el capítulo 10, dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino mucho más sabiendo que la venida de Cristo está cerca. Entonces, si tenemos comunión los unos con los otros, primeramente tenemos comunión con Dios, entonces necesariamente tenemos que amar, anhelar el congregarnos y vernos. Por ahora Dios nos ha dado esta bendición de poder vernos aquí, en esta pantalla. Por ahí veo a algunos hermanos que verdaderamente están riendo, pero riendo de alegría de que podemos vernos los unos con los otros. Y esto es maravilloso. Entonces, no es posible, eso es solamente un punto, no es posible que nosotros estemos en comunión con Dios y no estemos en comunión con nuestros hermanos. Por las dos cosas a la vez. Importantísimo. Entonces, de la misma manera, esta carta nos sigue enseñando a nosotros. Somos enseñados en que la verdad guía nuestra conducta, sin ningún lugar a dudas. Lo segundo es que la verdad guía nuestra conducta. Y esto lo encontramos en los versículos del 4 al 6. Mucho me regocijé. Usted tiene su Biblia abierta ahí. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento recibido del Padre. Y ahora te ruego, señora, sigue diciendo señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. No es un mandamiento nuevo, sino que ese mandamiento estaba, solamente aquí el apóstol está recordando que debemos amarnos los unos con los otros. Aquí el apóstol nos está recordando este mandamiento. Entonces podemos decir y podemos preguntarnos a esta hora, ¿cómo se manifiesta este amor en la iglesia? ¿Cómo se manifiesta este amor en nuestra iglesia local? Hermana, hermano, ¿cómo se manifiesta este amor en su vida? ¿Cómo se manifiesta? Son preguntas que debemos respondernos sin ningún lugar a dudas. Entonces, nos sigue hablando de la verdad. La verdad nos guía nuestra conducta, o sea, nuestra conducta diaria, tanto con los hermanos de la iglesia y en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, debe ser agradable a Dios, andando en amor. No podemos ser uno dentro de la iglesia y ser otro fuera de la iglesia. Imposible. Somos uno. No podemos dividirnos nosotros. Mire, sabe, ya que seguimos hablando de la verdad, el amor, que son dos palabras que sobresalen en esta carta, necesariamente a estas alturas, quizá alguien nos estamos preguntando, ¿qué es la verdad? ¿O quién es la verdad? Aunque lo dije al principio, pero como la carta lo trata de esta manera, ¿por qué no preguntarnos qué es la verdad? ¿Saben ustedes que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, del versículo 33, comienza un poquito antes, pero voy a dar lectura desde el versículo 33 al 38 en el Evangelio de Juan? Encontramos aquí un diálogo muy interesante entre Jesús y Pilato. Jesús había sido, digámoslo así, arrestado ya por los judíos y también por los romanos, y había sido llevado ante Pilato, el gobernador romano. Y dice así, versículos 33 al 38. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros por mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino
no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos, mis servidores, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que soy yo rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Hay un juego de palabras aquí en este diálogo tremendo y como usted pudo darse cuenta, el Señor no le respondió directamente ninguna de las preguntas a Pilato. Pero todo lo que dijo tiene una profundidad tremenda y es lo que nos sostiene hoy en día. Porque le dijo que había venido con una misión. Él había venido a cumplir la misión más importante para la humanidad. No respondió directamente ninguna pregunta. ¿Qué es la verdad? Y ahí prácticamente concluyó el diálogo. Mire, la verdad, hermana, hermano, amigo, amiga, no es simplemente lo que creemos. También una mentira creída sigue siendo una mentira, aunque la creamos. La verdad, mire, la verdad estaba parado frente a Pilato y Pilato no se dio cuenta. Juan 14:6, cuando los discípulos estaban apesadumbrados porque el Señor les había dicho que iba a sufrir e iba a llegar hasta la muerte, el Señor le dice a sus discípulos, y este es un versículo muy conocido, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la verdad, dice Jesús, y la vida también. Con esto nos está diciendo, Él es la fuente, el origen de la verdad, y que todo lo demás queda supeditado a esta verdad. Esto es, digámoslo así, el lenguaje, podríamos decir, de constructores, esta es la plomada, en la cual deben medirse todas las otras verdades existentes. Cristo es la verdad. Por tanto, somos llamados a caminar en la verdad, así como nos dice el apóstol aquí en los versículos 4 al 6. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, ahora te ruego, iglesia, ahora te ruego, iglesia de Hualpén, ahora te ruego, iglesia del Señor, este mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Debemos andar en amor los unos por los otros. Se nos recuerda nomás aquí este mandamiento, porque este mandamiento está. Entonces, la verdad nos guía en nuestra conducta diaria. La verdad nos guía en nuestra conducta diaria. Debemos andar en amor, y este amor debe manifestarse en acciones necesariamente. También encontramos acá, de los versículos 7 al 11, dice, mire, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Hoy tremendo la palabra aquí. Es muy dura la palabra, es muy potente y muy directa.
En ese tiempo, mi hermana, mi hermano, amigo, amiga, había muchos maestros itinerantes que recorrían las iglesias predicando. Y por cierto, que como habían buenos y verdaderos maestros y evangelistas, también habían falsos maestros y evangelistas, que traían una doctrina diferente. El escritor aquí los pone en alerta a sus hermanos debido a estos falsos maestros. El versículo 7 habla de estos falsos maestros, que son engañadores itinerantes, que enseñaban, esto mire lo que enseñaban, enseñaban que Jesús no había venido en cuerpo humano. Cuando dice la palabra que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, significa que ellos rechazaban la creencia, la doctrina de que Jesús había venido en un cuerpo humano. Mirad entonces, tengan mucho cuidado, no caigan en el engaño, mis hermanas y hermanos, le decía el apóstol a sus hermanos. Y hoy día podemos decir lo mismo, porque este mensaje es vigente para hoy día, porque este engaño intencionado de aquellos falsos maestros de la verdad, hoy se manifiesta en nuevas formas. No podemos nombrar todas las formas que se manifiestan hoy día, pero hay algunos que predican solamente de la prosperidad. Hay algunos que ya no predican arrepentimiento de pecado. Hay algunos que han puesto fecha del regreso de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Hay algunos que aconsejan que ir a la iglesia no sirve para nada, que ir a congregarse no sirve para nada. Es otra manera de tergiversar la palabra del Señor. Otra manera en que se habla hoy día en contra de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, lo primero que tenemos que hacer es tener un encuentro con Jesús. Tener un encuentro con Jesús. Y luego seguir creciendo en Él, nutriéndonos de su palabra, nutriéndonos de su conocimiento y viviendo la vida, caminando, como dice aquí el apóstol a sus hermanos. Me regocijé porque encontré a alguno de tus hijos andando en la verdad. ¡Qué maravilloso! Nosotros nos alegramos cuando vemos a nuestras hermanas y hermanos que caminan en el camino de Jesucristo y que viven para el Señor. Entonces, las enseñanzas, por ejemplo, que encontramos en las páginas sociales, que encontramos en la web, sometámoslas a un examen. Examinémosla primero. Pero antes de aquello debemos conocer quién es Jesús. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad que prevalece. Es verdaderamente Dios, es verdaderamente hombre. Vino como uno de nosotros. Es el Jesús a quien predicamos nosotros. Que vino. No es que Jesús haya sido creado recién hace como 2000 años y que nació del vientre de María. Es verdad, para humanarse, para hacerse como nosotros, Dios utilizó esta manera de nacer de una mujer virgen, y gloria a Dios por ello. Esto es todo un misterio que no podemos comprender cabalmente, porque fue engendrado por el Espíritu Santo, dice la palabra. Y por eso también en Internet encontramos muchas cosas buenas también, pero también encontramos muchas cosas malas también que nos pueden llevar al engaño. Así que mi hermana, mi hermano, sometamos a examen cada vez que nosotros vayamos a ver algo, cada vez que escuchemos algo, sometámoslos aquí a lo que dice la Escritura, la palabra del Señor. Entonces, hemos visto tres cosas importantes. Hemos visto que la verdad nos lleva a la comunión cristiana. Hemos visto también que la verdad guía nuestra conducta diaria. Hemos visto también que la verdad nos advierte de los peligros. Y no solamente de los peligros en cuanto a la doctrina misma de Cristo. Claro, esto es lo más importante.
pero nos advierte de peligro cuando nosotros estemos al borde de caer en alguna situación de pecado. La verdad que también es su palabra, porque su palabra es la revelación de Jesucristo, la revelación de Dios. Entonces ella nos advierte, cuidado, cuidado. La palabra dice esto: tú estás haciendo, yo estoy haciendo lo contrario de lo que dice mi palabra, nos dice el Señor. Estoy concluyendo. Mire, hoy día vemos y escuchamos tanta noticia falsa en las redes sociales. Después que una noticia falsa ha salido y se ha publicado, después, aunque hayan desmentido, siempre la mayoría de nosotros nos quedamos con la primera noticia. Y mucho cuidado, mucho cuidado. No creamos todo a buenas y a primera. Examinemos. La verdad de Dios no cambia, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. El Señor no cambia. Mi estimado amigo, amiga, usted que nos escucha, el Señor no cambia. Y el Señor creó un plan cuando la humanidad cayó en pecado para que ella fuese restaurada. Envió a su Hijo, a Jesús, con cuerpo humano, y murió en la cruz por cada uno de nosotros, murió por usted y por mí, para que creyendo en Él, para que arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados y creyendo en Él, nosotros, usted y yo, tengamos una nueva vida, una vida eterna, o sea, seamos salvados. Miren, puse esto al final, verdad. En el hebreo, la palabra emet, que significa firmeza, constancia y duración. Y en el griego, en la mayoría de las partes en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, preferentemente, se usa la palabra aletheia, que quiere decir nada escondido, que significa, tiene un sentido también de un principio moral perfecto. Firmeza, constancia, duración, nada escondido, principio moral perfecto, etc., es igual a Jesús, la verdad que prevalece. Jesús, Dios hombre. Filipenses 2 lo dice, y esto no nos cansaremos de repetirlo, quien el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma humana, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús murió por cada uno de nosotros. Y ese es el evangelio que predicamos. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Nosotros predicamos a la fuente de la verdad, a Dios. Si queremos entonces evangelizar, iglesia, como queremos este año y todos los años venideros, porque ese es el mandamiento, debemos entonces proclamar esta verdad, no con aspereza, no contendiendo, pues la verdad podemos de repente endurecerla si lo hacemos sin amor. O sea, proclamemos esta verdad con amor, solo así, y evidenciando este amor también en acciones. Solo así seremos escuchados y muchos, usted que está escuchando, podrá venir a los pies de Cristo y a tener un encuentro con Él y a tener una nueva vida transformada y con propósito. Les invito ahora. Padre, te damos muchas gracias en esta hora.
Gracias, Padre, por tu grande amor y misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres la verdad. Tú eres la vida. Y gracias, Padre, porque esta verdad, como acabamos de ver, esta verdad guía nuestra conducta. Esta verdad, Señor, hace que andemos en comunión. Y esta verdad nos alerta de los peligros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres la verdad y la vida. Te adoramos y te alabamos. Querido amigo, querida amiga, que está escuchando, que nos está viendo esta hora, no deje pasar un día más en su vida. Venga a la verdad. Cristo es la verdad y la vida. Cristo puede dar una nueva vida. Solo en Él está nuestra esperanza. No espere más. Y crea en Él. Crea en Él. Tome la decisión de seguir y caminar en las pisadas de Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.